¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Es habitual que los martes abordemos temas de salud y hoy una problemática que afecta mucho a muchos argentinos. Entre 40 y 45.000 infartos de miocardio se producen anualmente, de los cuales 16.000 lamentablemente fallecen. Vamos a poner mucho énfasis en el tema prevención, qué es el infarto, qué podemos hacer para prevenirlo, pero también ver cómo avanza la medicina, y para eso tenemos especialistas y referentes de la ciudad y del país, podría decir, porque hoy la medicina ha avanzado hacia la cardiología intervencionista. ¿Qué es esto del cateterismo? A diferencia de la cirugía tradicional, que era tan engorroso, que incluía operaciones muy prolongadas y con, bueno, cicatrices que eran muy visibles. Vamos a hablar del corazón, un tema que nos atañe, y para eso contamos con un muy buen plantel, con testimonios y, por supuesto, Florencia O'Keeffe, periodista de salud. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor Claudio Sigalini, buenas tardes. Primero, antes de ir al infarto de miocardio y todo lo que ello implica, ¿por dónde avanza la medicina, esto de la cardiología intervencionista, de la cual usted es especialista? ¿De qué estamos hablando? ¿Hacia dónde avanza la medicina hoy día? La medicina avanza hacia los menos invasivos, claro. digamos. La realidad es que hoy, digamos, para determinado tipo de patologías y en particular lo que es cardiovascular, sí, se ha avanzado muchísimo en dar soluciones cada vez más simples, menos agresivas para el paciente y de más rápida recuperación, claro, y mucho más rápida inserción laboral y también menos riesgos. ¿Esto viene a reemplazar? No reemplaza, complementa. Yo creo que la cirugía sigue teniendo un lugar, la cirugía tradicional, la cirugía abierta, se sigue aplicando, la seguimos indicando, sí, pero digamos también, digamos, y muchas veces es complementaria. Muchas claro, veces hay procedimientos hoy híbridos que sí, se realizan en parte quirúrgica y en parte por vía endovascular. Endovascular o significa ir a través o navegar a través de la circulación de los vasos sanguíneos, llegar a un órgano que uno quiere tratar y dar una solución. Y lo interrumpo allí. ¿En qué órganos, en qué tipo de enfermedades se aplica esta? Lo que más se ha desarrollado esto es en el corazón a nivel cardiovascular. La angioplastia coronaria hoy, por ejemplo, en frecuencia ha desplazado, pero enormemente, en preferencia a la cirugía cardíaca. Sí. Hoy se realizan mucho más angioplastías coronarias que cirugías de bypass aortocoronario. Claro. No quiere decir que no se haya dejado de hacer la cirugía, ¿está? Pero también, digamos, dentro de lo cardiovascular, hoy, por ejemplo, se tratan las arterias carótidas, se tratan los aneurismas aórticos, se tratan las enfermedades arteriales de las piernas, y fuera ya de lo que es cardiovascular, también hay tratamientos endovasculares para neurología. Hoy se embolizan aneurismas cerebrales, malformaciones cerebrales. Antes había que abrir el cráneo para solucionar este tema, esos son procedimientos que se hacen con mucha seguridad. Y fuera ya de lo que es cardiovascular, también a través de cateterismo se puede dar tratamiento, se puede asistir a los tratamientos, por ejemplo, oncológicos, embolizar tumores, sí, hacer quimioterapia local, digamos, haciendo un cateterismo selectivo de las arterias que irrigan tumores. Claudio, ¿qué nivel de eficacia está teniendo este tipo muy de alto, intervenciones? muy alto, realmente muy alto. Digamos, en lo que es cardiovascular, tiene una eficacia a largo plazo comparable con lo que es la cirugía tradicional. Claro. A mucho menor agresión para el paciente. Bueno, vamos al testimonio para luego indagar, ¿no?, sobre las problemáticas, qué es el infarto, cómo se produce, qué podemos hacer para evitarlo. Raúl es abogado, ¿y qué pasó con el corazón? Raúl, cuéntenos un poco su historia. Bueno, por empezar, los especialistas que están acá, que sí, además de doctores son especialistas, claro, me han salvado la vida. Ajá. Porque yo he tenido el infarto y no sabía que lo tenía. Sí. He ido a un lugar creyendo de que, bueno, como me dolía este músculo, creía que, bueno, que había sido un mal esfuerzo, qué sé yo qué. ¿Cuándo se produjo eso, Raúl? ¿De qué eso estamos hablando? hará 5 años. 5 años. 5 años, sí. ¿El primer síntoma cuál fue entonces? Me dolía el músculo este. Ajá. Y bueno, el brazo izquierdo. El médico, sí, me atendieron muy bien donde claro, fui, ¿no? Porque fui a un lugar donde se tratan cuestiones traumatológicas, etcétera. Pero resulta que la radiografía salió bien, ajá, según el médico que me atendió, y me atendieron muy bien. Claro. Pero ¿qué pasa? Que el médico me dice, no hay ninguna lesión muscular ni ósea. Así que, por favor, aguárdeme un segundito que voy a buscar al
al clínico. Claro, o sea, el brazo no tenía ningún problema, ni el No, músculo. no, era Estaba otra desarrollando cosa. otra cosa. Era otra cosa. Paralelamente, Raúl, ¿tenías Que otro ya tipo estaba de síntomas? Por ejemplo, ¿qué No, pasaba con...? ¿No te agitabas? ¿No tenías...? No me agitaba, nada? no me dolía nada, Claro. no me faltaba el aire, Claro. no sentía ningún dolor acá, que se dice normalmente que está el cuello de corbata o qué sé yo cómo se llama, Sí. Hablando en criollo, pero le digo sinceramente, a mí no sentí nada. ¿Y estabas desarrollando un infarto? Salvo este dolor, Sí. que a través del tiempo que pasó dentro del sanatorio, Sí. la radiografía, la intervención del médico que estudió la radiografía, etcétera, este dolor se me fue desplazando. Claro. Y eso era a la noche. Ajá. A la noche. Claro. Bueno, vino la clínica y me hizo realmente una revisación muy profunda. Entonces me dice, mire, yo no me acuerdo si me lo dijo allí o cuando estaba yendo, no me acuerdo porque hace tiempo, pero ahí estaba el infarto. Vamos a preguntarle Entonces, al doctor... sí. Perdóneme, Sí. Le quiero decir esto porque es fundamental. Sí me preguntó, mire, usted tiene un problema que es cardíaco, es un problema medianamente grave, no se asuste, ¿en qué sanatorio o en qué unidad asistencial usted se atiende? Se lo dije. Y le recomendaron actuar rápidamente. No. Ella llamó el teléfono, agarró el teléfono y preguntó, inmediatamente se conectó con el sanatorio, y ahí le indicaron, desde el sanatorio donde habitualmente me trataba, le indicaron qué medicación me tenía que dar. Me cargaron en una ambulancia y me fui rezando, porque creía que me moría. Luis, ¿y qué desarrollaba? ¿Qué estaba pasando ahí? Luis estaba... Keller, médico cardiólogo clínico. ¿Qué estaba pasando con la salud de Raúl? La salud de Raúl estaba pasando que una de sus arterias se estaba tapando. Es decir, el infarto, por definición, es que una arteria del corazón se ocluye, una arteria coronaria se ocluye totalmente. Entonces deja de pasar sangre y empieza a tener distintos síntomas. Él tuvo una presentación un poco atípica, que fue un poco el brazo, que hizo que confunda un poco esa forma de presentación. Le fue dando señales. Sí, que muy bien él consultó, pero que no pudo interpretar de que en el momento del comienzo que realmente tenía un infarto. Hay otros pacientes, otras personas que sí, que tienen ese dolor en el pecho todo fuerte junto. Y demás, que uno tiende a pensar más que está pasando el infarto como primer síntoma de lo que está sucediendo. Y hay otros que no tienen nada. Hay un abanico de presentaciones del infarto que a veces o se confunde, como pasó con Raúl al principio, o uno no lo detecta al principio, o a veces lo deja pasar, porque no se dio cuenta. Sí, indudablemente. ¿Florencia? Quiero ir un poco más atrás a los factores de riesgo, porque hablamos de las formas típicas y atípicas de la presentación del infarto, pero obviamente tiene que haber cosas previas para que eso suceda. ¿Qué pasó en el caso de nuestro testimonio? ¿Y qué pasa habitualmente con estos factores de riesgo, que me gustaría que los nombre, doctor, cuáles son, y la importancia o no que le da a la gente en general? Exacto. Siempre, obviamente, que a veces, si decimos una forma de presentación atípica, pero que esa persona tiene muchos factores de riesgo, que son el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la diabetes, la genética también influye y bastante, sobre todo cuando un familiar tiene enfermedad coronaria en personas menores de 50 años, realmente tiene un peso muy grande para el desarrollo de enfermedad coronaria. Por eso una vez nosotros decimos, está bien, es una forma de presentación atípica, pero tenía unos antecedentes realmente muy importantes que nos hace abrir mucho más los ojos. Sí, lo veo que dice que sí, o sea que evidentemente algunas de estas cosas estaban sucediendo, y qué importante poder consultar a tiempo y hacer algo para cambiar estos hábitos. También el tema de la presión alta, del que no hablamos tanto y que está presente en casi todos los casos donde sucede un infarto o un accidente cerebrovascular. Que mucha gente no lo sabe. El 60-70% de las personas que tienen un infarto tienen hipertensión arterial. Y muchos ni siquiera saben que la tienen. Hoy es la regla del 50%, decimos que
el 50% de los hipertensos desconocen que son hipertensos. La clave, Claudio, porque estaba Raúl en el sanatorio, ya tuvo una rápida canalización en su caso, pero ¿qué pasa con la gente de localidades vecinas y cuál es la importancia del tiempo de atención para este tipo de situaciones? Sí, la pregunta es muy importante. Digamos, a través de estar tantos años de estar involucrados en esto, sí, en el tratar infarto en forma invasivamente, la mejor manera de tratar un infarto hoy, la mejor manera de que el paciente tenga más chance de sobrevivir es llegar a una angioplastía coronaria de urgencia. Ajá. Se llama angioplastía primaria, como tratamiento primario para desobstruir la arteria. Entonces... ¿Cuánto tiempo se dispone, Claudio? Hay que actuar rápido, digamos, porque se dispone de tiempo. En general, digamos, se puede hacer una angioplastía hasta 12 horas, digamos, si el paciente no está complicado. Si está el paciente complicado, esas ventanas se extiende a más tiempo, pero uno puede obtener beneficios hasta 12 horas desde el momento que se inicia el dolor. Sí. Pero lo más importante es que cuanto más precozmente venga el paciente, más chance va a tener de sobrevivir. O sea, más o menos se calcula que la mortalidad de un paciente con infarto aumenta 2% por cada hora de demora. Claro. Por eso es muy importante, primero, hacer docencia con los pacientes para que sepan reconocer y consultar rápidamente los síntomas. Sí. No pase, por ejemplo, de Raúl, que al principio confundió los síntomas. Los médicos que hacen la atención primaria, que a veces no son especialistas, sí, también es muy importante que tengan el diagnóstico en mente, que tengan que actuar rápidamente, porque ahí es donde empieza ya el cronómetro a contar en forma negativa, digamos. Cuanto más demora se haga en iniciar el tratamiento, menos chance vamos a tener para sacar el paciente adelante. Claro. Y hay pacientes, doctor, que pueden hacer una consulta de rutina y detectar que tienen una obstrucción o que van camino a la obstrucción y se puede actuar antes de que hagan el infarto, por ejemplo. Sí, por supuesto. Uno puede buscar esta enfermedad todavía cuando es silente. Claro. Digamos, sobre todo si uno tiene que seleccionar, digamos, de acuerdo al perfil de riesgo que tiene el paciente, hay pruebas funcionales de ergometría, estudios de perfusión, ecoestrés, que a veces detectan precozmente esta enfermedad antes que se complique. Y segundo, también lo que tienen la mayoría de las instituciones son unidades de dolor de pecho. La realidad es también que muchos dolores de pecho no terminan siendo nada, siendo nada grave, y en realidad la mayoría de los dolores de pecho no terminan siendo un infarto. Entonces, casi todas las instituciones tienen más que un algoritmo, un sistema de diagnóstico rápido para evaluar rápidamente el dolor de pecho, descartar rápidamente lo que no son cardíacos y dejar internados y llegar hasta un tratamiento invasivo, si es que lo necesitan, aquellos que realmente son coronarios. Bien, estamos con profesionales de INTEC que están en diversas instituciones de la ciudad y doctor Luis Keller, la pregunta es, bueno, hay veces que nos enteramos de casos que no dan chances, que son estos infartos mortales, que no hay posibilidad de atender al paciente. Bueno, es otra forma de presentación. La muerte súbita es otra forma de presentación del infarto. Claro. Obviamente que la muerte súbita en gente joven realmente se ve otra patología cardiovascular. Pero la muerte súbita por arriba de los 40, 45 años, la principal causa es el infarto. ¿Se ven más casos o tienen más publicidad hoy día? Probablemente tengan más publicidad porque fue en algún evento, que tiene ciertas connotaciones públicas y demás que pueden darse más a conocer, pero los que trabajamos en esto realmente es una forma de presentación también bastante frecuente, la muerte súbita. Claro. Y cuando esto ocurre, ¿qué se hace con un paciente, doctor Sigalini? ¿Qué pasa con la intervención, con la vida del paciente luego de que es intervenido? ¿Cuál es la segunda parte de esta historia? Antes me quedó colgado un pequeño tema, digamos, que es importante remarcar. Digamos, hay encuestas que se ha hecho la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología, y lo dramático, y que es un poco también lo que pasa en el resto del mundo, prácticamente menos de la mitad de los pacientes que sufren un infarto llegan al tratamiento más efectivo, llegan a un tratamiento de reperfusión. ¿Qué significa esto, que Claudio? La mitad no llega porque no llega a tiempo, no es que se muere en la mitad, pero la mitad no reciben el tratamiento que deberían recibir. A veces no reconocen el síntoma, llegan tardíamente, a veces el diagnóstico es retrospectivo, días después, a veces uno encuentra un paciente que se infartó. Claro.
Otro, lo que vos decías, en el interior, acá Rosario tiene un sistema de traslado, sobre todo a los que tienen suerte de tener estar abonado a un sistema de emergencias, sí. El paciente llega relativamente rápido. Cuando un paciente tiene un infarto en una localidad vecina a Rosario, tiene que ser trasladado al Rosario, porque no hay centros, no hay demasiada infraestructura en el interior de Rosario para tratar. Modificarse entonces. Exactamente. Entonces ahí estamos hablando dentro de la comunidad médica, cardiológica de la región para tratar de modificar esto. Digamos, muchas veces uno llega al diagnóstico, tiene los elementos para tratarlo, no tiene la infraestructura de traslado. En el mundo hay verdaderas redes de traslado del infarto. Sí. Se llaman redes de infarto. Digamos, para trasladar rápidamente un paciente que está cursando un infarto para que reciba un tratamiento de reperfusión rápido. Sin duda. En nuestra región no existe. Vamos con, y es algo que me parece van a tener que poner mucho énfasis y energía, ¿no?, en los próximos tiempos, porque hay otras ciudades del país que sí lo tienen, esta situación. Por ejemplo, Córdoba ya lo tiene. Claro, en localidades vecinas. Vamos a seguir con el tema, infarto, la cardiología intervencionista, cómo avanza la medicina en estos aspectos. Los profesionales responden a preguntas también a través de Facebook y Twitter, Plana TV y @PlanaTV. Seguime con esta recomendación porque el grupo FUSI, su división GMP Equipamientos, ofrece una amplia línea de accesorios para estética personal y profesional, con equipos de ondas rusas de 4 y 8 canales, con radiofrecuencia bipolar y ultracavitadores de fabricación nacional, equipos de estética, así como también deportes de contacto y la línea tiempo libre de GMP Equipamientos. Se pueden probar y adquirir en el shopping Portal Local 1022 primer nivel y en Presidente Roca 2176. Florencia. Sí, quería hablar del stent. Escuchamos tanto personas conocidas, periodistas, tiene 2 stent, 3 stent, 4 stent. ¿Qué pasa con este elemento que ha cambiado algún aspecto de la cardiología? ¿Cuáles son los beneficios que hoy ofrece y en qué casos sí y en qué casos no, doctor? El stent es una prótesis, digamos, porque a veces la gente confunde stent, cree que stent es la intervención. Me voy a hacer un stent, dice la gente. Y en realidad el stent nada más es la prótesis que se implanta durante la intervención, que se llama angioplastía. El stent es una malla metálica que tiene como fin estabilizar la lesión, la placa, un ateroma es un conjunto de componentes que están, digamos, tenés colesterol, fibras colágenas, plaquetas, calcio muchas veces, que una vez dilatado necesita ser contenido. Eso lo estabiliza, permite que no se reocluya rápidamente y sobre todo que no se reocluya tardíamente. La reoclusión tardía de la lesión tratada se llama reestenosis. Para prevenir la reestenosis se diseñaron los stents, que es como un encamisado que se le hace a la arteria, para que la gente lo entienda. Esto fue un paso enorme, digamos, cuando se introdujeron los stents, ahí realmente se dio el gran vuelco en resultados de la angioplastia y ahí fue realmente donde se despegó el número de intervenciones. Pero todavía quedaba el talón de Aquiles de la reestenosis, los stents en un 20% se reobstruían. Claro. Se siguió investigando y se empezaron a diseñar stents que liberan medicamentos, los stents liberadores de droga, con el objeto de que la arteria no reobstruya. Hoy por hoy tenemos tasas de reobstrucción de stent con stents liberadores de droga, ya vamos por tercera generación. O sea que los stents liberadores de droga se han ido superando en su diseño, en la calidad de la droga, en los materiales que la vehiculizan. Ya hay stents bioabsorbibles, hay stents que se implantan y luego de 2 años no queda material, no queda metal implantado en la arteria de los pacientes. La tasa de reobstrucción de este tipo de stents está por debajo del 5%. Doctor, ¿y todo paciente que tiene un infarto necesariamente, por ejemplo, va a ir a un stent? Es el mejor tratamiento. Digamos, para el infarto existen 2 tipos de tratamiento. Un tratamiento farmacológico, se llama fibrinolisis, que es un buen tratamiento. Lo que pasa, y eso es un tratamiento aplicable en centros que no tienen salas de hemodinamia, no tienen salas de cateterismo instalado en el lugar. Bien. Entonces, la angioplastia es superior porque reobstruye mayor porcentaje, desobstruye mayor porcentaje la arteria. La arteria, una vez que está desobstruida, queda más estable, el paciente se reinfarta menos y también ha demostrado que los pacientes que llegan a una angioplastia a colocarse un stent viven más que los que se tratan con fibrinolítico. Fibrinolítico es bueno, pero la angioplastia con stent es mejor.
Lo que se está ahora utilizando es algo que por ahí pocos conocen, que es la estrategia fármaco-invasiva, que es para aquellos pacientes que están alejados de un centro de alta complejidad, que tienen, por ejemplo, más de 2 horas de llegada por el traslado, se hace una estrategia fármaco-invasiva. Se le inicia tratamiento fibrinolítico en el lugar donde tiene el primer contacto y se lo traslada con una mejor ventana de tiempo. Ese paciente, esa ventana de tiempo se le amplía y puede llegar en mejores condiciones a recibir un stent. Bien. Bueno, estamos hablando de avances de la medicina permanentes y yo voy a plantear para el próximo bloque, con Raúl, con los especialistas, cómo cambia la vida de una persona que padece un infarto, cómo se sobrelleva esto, qué hábitos hay que cambiar, cómo es la vida en suma y la recomendación médica, por supuesto. Y cómo se le gana al infarto, cómo se previene, ese es el mensaje que queremos dejar con el doctor Sigalini, el doctor Keller, Florencio Kiff, sus preguntas y por supuesto la gente que sigue consultando. Ahora tenemos que ir a la pausa. Antes te hablo de Marilyn Muebles, que tiene la solución a tu falta de espacio. Escuchá estas propuestas. Cama de 2 plazas con 6 cajones en la medida y el color de tu gusto. Lo tenés en 12 cuotas de 373 pesos. Y si querés agregar el respaldo con 2 mesas de luz, también lo pagás en 12 cuotas de tan solo 199. Marilyn Muebles, Mendoza 3356. Así están Raúl y todo su staff para atenderte. Calidad y precios únicos. Y si querés chequearlo a través del Facebook, Marilyn Muebles. Soluciona tu problema de falta de espacio. Reitero, Mendoza 3356. Están todos los colores, los formatos que quieras. Date una vuelta. Mendoza al 3300 en Marilyn Muebles. Ahora hacemos una brevísima pausa para continuar con estos temas de salud aquí en Plan A. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu